Muy buenos días, amada familia. Dios les bendiga. Hoy es diciembre 6. Título del devocional: Cualquier cosa menos ordinaria. Texto base: 1 Samuel capítulo 1, versículo del 1 al 2. Había un hombre en Ratamaín de Zoofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el efrateo. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Marcada por el caos social, político y religioso, la era bíblica descrita en el libro de los jueces no fue diferente a la nuestra. El caos se resumió y explicó de esta manera: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces 21-25. Para la gente que vivía en Israel en ese momento de la historia, alrededor del año 1000 antes de Cristo, era casi como si el mundo estuviera al revés. A muchos les parecía que un rey terrenal era el único remedio para sus problemas. En medio de todo esto, la escritura se enfoca en las circunstancias del hogar de un hombre Elcana. Su esposa Ana no tuvo hijos, mientras que su segunda esposa tuvo muchos hijos e hijas. Dado de que Dios había prometido que la familia de Abraham crecería hasta ser incontable y que sería a través de un niño nacido de Israel que bendeciría al mundo, la falta de hijos era más que una cuestión de tristeza personal. Significaba no poder ser parte de la forma en que Dios estaba cumpliendo sus promesas a su pueblo. No es de extraña entonces que Ana estuviera desesperada y se sintiera desamparada. 1 Samuel 1, 7 al 8. La simple afirmación de que Ana no tenía hijos, versículo 2, describe una vida de profunda angustia. Sin embargo, a través de ella, Dios haría una vez más lo que había hecho a lo largo de la historia de su pueblo: llegar a la vida ordinaria de una familia y a través de su intervención no solo impactarlo, sino también dirigir el curso de la historia de la humanidad. Ana seguramente se habría preguntado, con decepción, mes tras mes, cada vez más con cada año que pasaba: ¿por qué me está pasando esto a mí? Ella no podría haber sabido que al retener, luego, sabido que al tener, luego dar a un hijo, Dios estaba haciendo algo que no solo respondería a su propia necesidad, sino que comenzaría a abordar la necesidad de Israel, porque su hijo, Samuel, algún día sería el profeta que ungiría a David, el rey más grande de Israel del Antiguo Testamento. A veces podemos sentir de que no encajamos en algo en el gran programa de la historia. Nuestras circunstancias también pueden parecer sin esperanza e imposibles de solucionar. Nosotros también nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero, al igual que con Ana, la respuesta a nuestra pregunta puede no estar en una cosa, ni en el yo. Los caminos de Dios son vastos y están más allá de nuestra capacidad de comprender. Y muchos casos solo serán en gloria, comprenderemos cómo obró el Señor en nuestras vidas. Por ahora, la historia de Ana nos recuerda de que podemos confiar que Dios obrará, cumplirá sus promesas y alcanzará lo ordinario de la vida e intervendrá de la manera que superan nuestra comprensión. Para profundizar, Salmo 42, Salmo 43. Bueno, mi querida familia, como leíamos inicialmente el título del devocional, Cualquier cosa menos ordinaria, y vemos una historia en un tiempo convulsionado. Como leíamos el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Entonces la situación era caótica, la situación difícil a su alrededor, pero aquí estamos hablando de una familia, de una situación familiar. Algo que parecía ordinario, pero que tuvo una intervención extraordinaria de parte de Dios y que aún la seguimos contando, la historia de Ana. Entonces, mis hermanos y hermanas en Cristo, todo lo que hoy buscan palabra viva del Dios eterno, hoy nos adentramos en uno de los relatos más conmovedores y teológicamente ricos del Antiguo Testamento, amada familia. El primer capítulo de Samuel, no estamos ante una simple historia de esterilidad y maternidad. No,
Esto es mucho más profundo. El capítulo es la puerta de entrada a una de las transiciones más críticas en la historia de la redención, el fin del periodo de los jueces y el amanecer de la monarquía, que eventualmente nos señala al Rey perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. En el texto encontramos no solo la historia de Ana, sino un microcosmos del Evangelio, la aflicción humana, la oración desesperada, la soberanía divina, el voto sagrado y el fruto que cambia la historia. Veremos también, mis hermanos, la humillación, la provisión y la consagración. Y descubriremos a través de la historia de Ana, Penina y Alcana cómo el Dios que escuchó a Ana en el tabernáculo de Silo escucha hoy el clamor de cada corazón quebrantado que se acerca a Él por medio de Jesucristo. Como dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, asumamos una actitud de discípulos, con las escrituras abiertas y el corazón dispuesto a ser transformado por la verdad. Veremos primero el escenario del dolor, una vida en un mundo caído. Primera de Samuel 1, capítulo 1, versículo 1 al 8. Nos presenta a Alcana, un hombre piadoso, de la montaña de Efraín, con sus dos esposas Penina, que tiene hijos, y Ana, que no los tiene. El término estéril en el versículo 2 en las Escrituras no es una condición médica, es una situación de deshonra, aflicción social y espiritual. Recordemos a Génesis 16:2, a Sarai, la esposa de Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Sí ve? Echa la culpa a Dios. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Este tiempo de angustia de Sarai era muy similar al tiempo de angustia de Ana. Sufría por no tener un hijo. Para ella era deshonra, era juicio de Dios, era castigo de Dios. Y eso estaba viviendo Ana. Penina es presentada como la adversaria en el versículo 6. ¿Por qué? Porque la amargaba la vida. Un término que nos recuerda a un acusador. Penina era la acusadora. El escenario anual de la peregrinación a Silo, lejos de ser un consuelo para Ana, se convierte en un ciclo de provocación a amargura. Porque dice 1 Samuel 1:6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concebido tener hijos. Y ustedes ven que cada vez que iban a Silo a adorar a Dios, Ana no lo hacía. Estaba cargada contra Dios, contra Penina, su corazón está lleno de amargura. Había perdido de vista al Todopoderoso. Miremos entonces que la realidad palpable del pecado y sus consecuencias en el mundo caído. Juan 9, 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, y eso es muy importante. Es muy importante porque el dolor de Ana no es necesariamente un castigo por un pecado específico. Realmente, sino una parte de la aflicción que genera la creación que gime, y también para la gloria de Dios. Como dice Romanos 8:22, porque sabemos de que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero también Jesús nos enseña de que ese pecado, esa situación que se encontraba Ana, era soberanía de Dios. Recordemos Juan 9, 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó a sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Todo lo que tú estás viviendo, mi hermano, mi hermana, es para que la gloria de Dios se manifieste en ella, para que la gloria de Dios se manifieste en esa circunstancia, en esa situación que parece que no tiene solución, en esa noche oscura del alma. Elcana, aunque bien intencionado, le dijo en el versículo 8, le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana, su marido, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le está diciendo, mira, estás perdiendo de vista nuestra relación, nuestro matrimonio, porque no tienes algo que tú quieres. Realmente el Cana representa una piedad que, aunque sincera, no puede sanar las heridas más profundas del alma. Nos enseña que ni la religiosidad tradicional, las peregrinaciones, ni los sacrificios, ni el amor humano más cercano puede resolver el vacío que solo Dios puede llenar. Como dice Eclesiastés 3:10 al 11.
Yo he visto el trabajo de Dios que ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ningún hijo, ningún matrimonio, ninguna posición social podrá llenar ese sentido de eternidad, solamente el eterno. Pero Ana está preocupada por algo, por el aquí y el ahora, una situación compleja para ella, porque se moría Elcana, ella quedaba viuda y no había quien la redimiese. No solamente eso, lo que leímos en el devocional, toda mujer en Israel anhelaba ser la mamá o ser parte del linaje del Mesías esperado, del Cristo. Miremos entonces ahora la anatomía de una oración verdadera. Eso lo encontramos en 1 Samuel, versículo 9 al 18, cuando Ana vacila y empieza a orar. Ana se levanta y va al tabernáculo, después de que su esposo le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Su oración es descrita con un lenguaje intenso, amargura del alma. Lloró y oró, hizo voto. Su petición es específica, un hijo a Aarón, pero su promesa es radical. Lo dedicará a Dios todos los días de su vida. Bajo el voto nazareo, que tenemos en Números capítulo 6, ella ora en su corazón. Una oración interna, y sincera, solo sus labios se movían, versículo 13. Elí, el sacerdote, la malinterpreta pensando de que está ebria. La oración como quebrantamiento, mis hermanos, de Ana. Ana no ora con fórmulas piadosas, ora desde la desesperación santa, que reconoce su absoluta dependencia a Dios, es el sacrificio quebrantado de Él. Él está llegando aquí con un corazón contrito y humillado. No hay manera de que ella pueda embarazarse a sí misma, porque sabe que tiene una condición que no le permite. Hay momentos en que Dios nos lleva a esos momentos, valga la redundancia, de que ya no podemos hacer nada, que totalmente está en las manos de Dios todo. Y es allí donde Dios quiere llevarnos, a depender totalmente de Él. Como dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Luego dice que hace un voto de consagración total. Su oración no es egoísta. Ella pide pero para dar. Su petición está intrínsecamente unida a los propósitos de Dios, consagrar una vida para su servicio. Este no es un trato con Dios, sino un reconocimiento de que todo don perfecto viene del Padre de las luces, como nos dice Santiago. Vemos también el sacerdocio fallido, porque realmente la interpretación que tiene Elí, el sacerdote, no es la más correcta. Vemos incluso que sus hijos fueron los gestores de que el pueblo pidiera un rey, como dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No discierne el dolor, ese sacerdote no discierne el dolor ni la espiritualidad profunda. Esto apunta a la insuficiencia del sistema levítico y prepara el camino para un sacerdocio diferente. Samuel es la última instancia, realmente está representando que necesitamos un sacerdocio no de hombres, sino de Cristo, un sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras debilidades, que fue tentado en todo, mas no pecó, que podemos acercarnos confiadamente porque se identifica con nosotros, fue como uno de nosotros. Hermanos, sin embargo, cuando comprende, el sacerdote Elí pronuncia una bendición, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. La palabra de un siervo de Dios, aunque imperfecto, trae consuelo cuando está alineada con la voluntad de Dios. Recordemos 2 Crónicas 20:20, la historia del rey Josafat, cuando estaba en un problema tan grande que dijo, Señor, a ti volvemos nuestros ojos, no sabemos qué hacer. Dios habla a través del profeta Hanani y les dice que Dios peleará por ellos. Y una de las cosas que dice Josafat, que es impactante, que está en 2 Crónicas 20:20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Estamos seguros en Dios. Y el Evangelio, la bendita palabra del Señor, es nuestra firme ancla del alma, para reconocer de que Dios es Dios y que cumplirá lo que ha prometido. La pregunta es, ¿cómo oramos? ¿Son nuestras oraciones expresiones
pulidas o clamores auténticos del alma? ¿Pedimos bendiciones para consumirlas en nuestros placeres o para consagrarlas al servicio del reino? Ana nos enseña la oración que agita los cielos, nace un corazón quebrantado y se dirige a un Dios soberano con una voluntad de rendirlo todo a Él. ¿Cuál fue la respuesta divina? Y Jehová se acordó de ella. Esta es la clave teológica. No es que Dios la hubiera olvidado. El lenguaje bíblico significa de que Dios actuó en el momento preciso de su soberana voluntad, lo que llamamos el kairos de Dios. Intervino de una manera extraordinaria en algo que parecía ordinario. Incluso hasta para el sacerdote parecía ordinario, incluso hasta pecaminoso. Ana concibe y da luz a Samuel, que significa pedido a Dios o Dios ha oído. Ella cumple su voto de manera radical. Después de destetarlo, lo lleva a la casa de Jehová en Silo para que quede allí para siempre. Su ofrenda es triple: un toro, harina y vino. La ofrenda sacrificial, pero sobre todo su hijo. Esto apunta también a cómo el Señor, nuestro buen Dios, fue un regalo de Dios. Fue entregado para el servicio de su pueblo, servicio de expiación de nuestros pecados. Mi querida familia, créame que todo lo que estás viviendo, aunque parezca ordinario, para Dios tiene sentido, tiene valor, porque Él entregó a su único Hijo por nosotros y Él cuida de nosotros, como dice Romanos. Si nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más ahora que hemos sido redimidos, perdonados, nos dará con Cristo juntamente con Él todas las cosas? Meditemos en esto, mis hermanos, y recordemos que la entrega de Samuel no es un abandono, sino la máxima expresión de fe. Ana entiende que lo que Dios da debe ser usado para su gloria. Y esto es un eco de la consagración que Dios exige a su pueblo, a todos nosotros, y una sombra de la entrega total del Padre, que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo lo hará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, Ana nos enseña hoy que ese momento de aflicción tan grande, Dios lo usó para su gloria. Así que mi hermano, lo que estás viviendo, mi hermana, créame que es para la gloria de Dios, porque como dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Estemos orando por el servicio de mañana y que sea nuestro buen Dios bendiciendo grandemente sus vidas. Un abrazo fuerte.